todos. Hoy es nuestro webinar número 42 y el tema es el Perú, sus inmensos problemas y el nuevo gobierno que viene, ¿no? En esta oportunidad tendremos como expositores a personas no solamente reconocidas, sino conocidas de todos nosotros, que evidentemente nos darán pues sus reflexiones sobre el tema que hemos escogido. Además, les he pedido y solicitado su opinión sobre las recientes medidas extremas dictadas por el gobierno. Agradezco de antemano la presencia de Fernando Sillonis, Marisol Pérez Tello, Carlos Bruz y Fernando Calmel del Solar. Vamos a empezar con Fernando Sillonis. Muchas gracias y gracias a todos los que están aquí viendo este webinar y gracias por su presencia hoy. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos los que se conectan a estos webinars de Pepe Pardo, que son muy interesantes. Y un saludo muy cariñoso a Marisol, a Carlos y a Fernando, que van a participar conmigo en esta tertulia. La verdad que los acontecimientos son tan dramáticos que Pepe, lo tengo que decir, no te ofendas, ha cambiado la agenda a lo largo de la semana, ¿no? Iba a ser una tertulia de un tema, por supuesto, de política. Estábamos discutiendo si hablábamos de la situación del agro. Todo eso era interesante, pero pasó lo que pasó, ¿no? Y típico de nuestro país, todo es radical, todo es dramático, todo es paupérrimo. Yo no sé qué van a pensar los que siguen a continuación, pero yo me preguntaría si funcionó o no la primera cuarentena, ¿no? Estamos repitiendo la cuarentena. Entonces, tendría que estar basada en la experiencia anterior, la del 15 de marzo. Estamos casi un año atrás, ¿no? ¿Y qué pasó con la primera cuarentena? La verdad que fue un fracaso estrepitoso. El Perú, y Carlos Bruce felizmente está acá, tiene un déficit de vivienda de 1.600.000 unidades. Esa estadística yo la he obtenido del Ministerio de Vivienda, donde Carlos fue ministro. 1.600.000 familias peruanas no tienen vivienda digna, me refiero, ¿no? Entonces viven en, ellos llaman casa, ¿no? Pero es una choza de cartón, con plástico, de esteras, sin agua, sin servicios. 1.600.000 familias. Eso es más o menos 8 millones de personas. Por eso fracasó la cuarentena, porque el Perú es incuarentenable, es imposible hacer cuarentenas en el Perú. El Perú es incuarentenable porque hay 8 millones de compatriotas que no tienen dónde hacer la cuarentena. No pueden quedarse en sus casas porque se morirían, porque no les llega el agua como debería llegarle a todos los peruanos. En consecuencia, yo estoy muy decepcionado de esta segunda cuarentena, ¿no? Va a ser tan fracaso como la primera, ¿no? Los peruanos no la pueden respetar por cuestiones de supervivencia. No es rebeldía, no es desoír la orden superior, no, es supervivencia. Repito, 8 millones van a tener que salir a buscar agua, a buscar comida, ¿no? Y muchos van a tener que salir a trabajar. Fernando conoce al sector microempresarial al revés y al derecho. No, el Perú no da para una cuarentena de un día. Todos los días, millones de peruanos tienen que salir a la calle a buscar su sustento, ¿no? Entonces, mi posición con respecto a esta cuarentena es que va a fracasar tanto como fracasó la primera cuarentena, ¿no? Yo veo con sana envidia al Uruguay. Lo repito cada vez que puedo y los invito a que entren
a esa estadística que sale en CNN y en una serie de programas televisivos internacionales. Hasta hoy día, Uruguay tiene 509 fallecidos, 509. Nosotros tenemos 50.000 o 40.000, ellos tienen 500, no han llegado a 1.000, ¿no? Y lo han explicado en muchos foros, ¿no? El presidente uruguayo, Lacalle, dijo, ¿alguien en Uruguay va a apresar a una madre de familia que sale a buscar el sustento para sus hijos? De ninguna manera, ¿no? Entonces, de una manera pragmática, ejemplar en realidad, en Uruguay no han habido estas cuarentenas, ¿no? Incluso ya tuvieron, ahora están de vacaciones, pero tuvieron, antes de finalizar el año, educación presencial. Se volvió presencial a las escuelas. ¿Y cuál fue la diferencia, ¿no?, entre Uruguay y Perú, Uruguay y el mundo en realidad? Fue simple y llanamente involucrar al sector privado, ¿no? El presidente uruguayo convocó el día 1 a las empresas privadas, a las instituciones religiosas, a toda la ciudadanía a sumarse en la lucha contra la pandemia. Y hicieron lo que aquí se propuso tantas veces, ¿no? Tantas veces, de involucrar a las empresas para que a través de los servicios de logística lleven los víveres a aquellos infectados que tendrían que haberse quedado, digamos, ellos sí en cuarentena, en algún lugar, los que tenían casa en sus casas y los que no, por supuesto, en las torres de los Panamericanos, donde sea, ¿no? Pero las empresas se ocupaban de sus trabajadores infectados y por cuenta de ellos les llevaban los víveres y, por supuesto, así evitaron los contagios que han sido fundamentalmente en los mercados, ¿no? La otra cosa que yo he notado que realmente me llama la atención, nadie habla de las marchas de protesta de diciembre en Ica y Trujillo y las semanas previas en Lima, donde millones de peruanos literalmente se empotraron unos contra los otros, y no me digan que eso no fue un foco de infección brutal, ¿no? Yo tengo un cuñado patólogo, Javier Arias Estela, y me dijo, esto va a reventar en 30 o 45 días, y coincide exactamente con los tiempos que este cuñado patólogo estimó como un rebrote brutal de la pandemia. Ahora le echan la culpa a las reuniones familiares de Navidad y Año Nuevo. No, han sido las protestas lo que generaron este contagio brutal, porque fueron millones de manifestantes, ¿no? Y me explicó el tiempo, la temporalidad. Los jóvenes son asintomáticos. Entonces no es que el joven que va a la protesta se contagia y hace la enfermedad. No, él se contagia y va a su casa, visita a su abuelo. O sea, ahí hay un lapso de tiempo de una semana, 10 días, que hace que tenía que ser en enero el rebrote brutal de la pandemia en el Perú. Este rebrote es brutal porque ha sido exacerbado por las protestas. Las protestas se dieron en todo el Perú. En Ica, hoy día Ica es una zona de altísimo riesgo, como Lima. Ica estuvo infestada, ¿no?, en el bloqueo de 5 días, miles y miles de niños, mayores, mujeres, en una tripa que daba desde Barrio Chino, los que conocen Ica, eso es a la entrada de Ica, en kilómetro 270, hasta Ocucaje, kilómetro 340. Cientos de miles de personas apiñados en ómnibuses, en colectivos, en camiones, sin agua, sin baño, sin comida, 5 días, ¿no? Y eso ocurrió a mediados de diciembre. Estamos a mediados de enero y ese es el tiempo que toma esta pandemia. Entonces, ahí están mis 10 minutos, me sale con indignación, pero muy mal manejado. Esto va a fracasar como fracasó la primera cuarentena, lamentablemente, ¿no? Adelante, el que me sigue. Ya después vas a hablar del resto que tenemos ahí. Ya, entonces seguimos.
Gracias, gracias, Fernando. Seguimos con Carlos Brus. Carlitos, adelante. Muchas gracias, Pepe. Gracias por la invitación. Un saludo a Marisol y a los dos Fernandos, con quien tengo el gusto de compartir esta noche. Y comparto en parte todo lo que ha dicho Fernando. Y sin ser admirador de Vizcarra, por supuesto, podemos decir que por lo menos Vizcarra estrenó el tema de la cuarentena, ¿no? O sea, cuando le revienta esto, una situación que nunca hemos vivido, él pone la cuarentena de buena fe, pensando que esto iba a funcionar. No podría yo criticarlo mucho, de repente si yo hubiera sido presidente hubiera hecho lo mismo. Claro. Lo que es imperdonable es que pateemos dos veces la misma piedra, ¿no? O sea, si ya vimos cómo funcionó, qué errores cometió el Estado, en efecto, el haber prescindido del sector privado cuando ha podido aprovechar toda esa logística que el sector privado tiene y que pueda funcionar mucho más rápido que el Estado, y que los efectos que tuvo la cuarentena y las razones por las cuales no funcionó, es imperdonable que vuelva a ocurrir. O sea, esto es realmente patético. Y tan patético es, y yo pienso que hay razones ideológicas atrás, las había atrás de Vizcarra y las hay atrás del presidente Sagasti, que, por ejemplo, no alcanzo yo a entender por qué no se permite que empresas privadas puedan traer vacunas. Es decir, eso no tiene ningún sentido más que tema ideológico. El día de mañana, si hay una cola para vacunar y una clínica privada está trayendo vacunas, bueno, esa cola del Estado va a ser más corta, pues, porque algunos se van a ir de la cola del Estado, se van a ir a la clínica privada, los que puedan pagar. Ahora, tampoco es una fortuna lo que va a costar esta vacuna, costarán pues 300, 400, 500 soles. Aquí entre nosotros, ¿quién no va a invertir 500 soles para vacunar a tu madre? Que es parte de la población susceptible a contagio. Entonces, no se entiende por qué no se permite que podamos tener estas opciones. Y de hecho, estoy seguro que a mí se me ocurre que es por no quedar mal. Porque si dejaran que las empresas privadas traigan la vacuna, de repente las vacunas del sector privado van a llegar antes que la del Estado. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, quedarían muy mal. Pero esto es simplemente un tema ideológico, y un tema ideológico que está atrás de los morados que pueden llegar a ser gobierno. Entonces, el no manejar el problema a nivel país, con los recursos que el país tiene, y los recursos que el país tiene están en gran parte en el sector privado, es absolutamente una tontería que no alcanzo a explicar. Repito, puedo justificar los errores de Vizcarra, digamos, fue la primera vez, una situación que no se conocía, pero que vuelvan a cometer los mismos errores es imperdonable. Y además, el hecho que las vacunas, estas chinas, las únicas que el Estado ha encontrado a comprar, no lleguen ahora, es porque la DIGEMIT no autoriza. Es decir, es un tema del Perú. El gobierno, a través de la DIGEMIT, que ya salió la ley del Congreso autorizando a la DIGEMIT a que pueda autorizar, la DIGEMIT no autorizó. Recién creo que lo han firmado hoy día. Recién hoy día. Pero nos hemos demorado todas estas semanas con las vacunas en el puerto de China porque una entidad del Estado no firmó. Quería más documentos, Sinopharm me mandó más documentos, quería más, Sinopharm me dijo, aguanta, ya no te puedo enviar más porque eso ya es parte de mi secreto que tengo por ser el inventor de la vacuna. Pero entender estas 2 o 3 semanas que las vacunas han estado retenidas porque un funcionario no firmó un papel, eso es imperdonable. Yo estoy seguro que si Fernando Scioni fuera presidente, agarras del cuello al de DIGEMIT y lo haces firmar en el sitio o se va. Claro. Es un tema acá de vidas humanas, acá no es juego, pero increíble. Es increíble que nos hayamos demorado todos estos días y estamos hablando de 150, 200 muertos diarios. Eso es lo que está costando, lo que ese idiota de DIGEMIT no firma, está costando 200 muertos diarios. Eso ya no lo puedo creer, ¿no? Que podamos tener estas demoras
con esta cantidad de muertos al día. Entonces, la situación es complicada y yendo un poquito más hacia adelante, y el tema de la situación actual de las elecciones es más complicada todavía. Un sistema absolutamente caótico, donde los partidos son una desgracia. Fernando mismo ha sufrido lo que es estar en un partido con dos o tres, ya no dos alas, 3, 4, 5 alas dentro del partido, y ya no sabes tú con quién estás hablando, quién es por lo menos en las tribus o en los sindicatos, el que tiene el sello es el que manda, ¿no? Por lo menos ya sabes quién manda, pero en un partido ya no sabes quién manda, ¿no? Es terrible. Hay gente que tiene que candidatear alquilando partidos, prestándose franquicias y cosas, por la destrucción que ha habido de los partidos políticos que empezó con Fujimori. Y además, y el trabajo lo han continuado, pero bien bonito, los fiscales, hasta enjuiciando a partidos políticos, ¿no? El caso, comentamos antes de que empezara este webinar, yo jamás he votado por Fujimorismo, ni creo que vote alguna vez, pero lo que le están haciendo a Fuerza Popular es imperdonable, eso no tiene nombre, ¿no? Eso es persecución, pero por supuesto ante la opinión pública, no, eso es corrupción. Cuando son fondos privados, ahí no hay corrupción, ahí no hay contrato del Estado, no hay corrupción, no puede haber, son fondos privados. Que no debió haberse hecho así, no debió haberse hecho así, y la pena en ese momento era multa administrativa, no era penal. Ahora sí es penal, pero antes no lo era. Entonces, eso es imperdonable, pero ya el daño ante el sistema de partidos está hecho. Entonces, pregúntale tú a un joven qué ganas tiene de meterse a un partido. Ninguno. Es una jauría de ladrones, y además le quitan la inscripción a uno, inscriben a uno, el otro les inscribe a otro. Entonces se ha destruido lo que es la célula básica de la democracia, que son los partidos políticos. Y lo peor que ha ocurrido en los últimos años ha sido el hecho de que uno amenaza con lanzar la bomba atómica, ¿no? Las potencias amenazan. Bueno, en el Perú ya dispararon la bomba atómica varias veces, ¿no? El Congreso siempre amenazaba con vacar al presidente. Bueno, ya lo vacaron. No vacaron a uno, vacaron a dos, ¿no? Y el Ejecutivo siempre amenaza con vacar al Congreso. Bueno, ya vacaron al Congreso también. O sea, ya aprendieron a apretar el botón rojo, ¿no? Eso significa destrucción total del sistema. Cuando eso ocurre es porque la democracia no funcionó. En ese entorno estamos eligiendo un nuevo presidente. Para mí, las posibilidades que ese presidente logre estabilizar las cosas en los próximos 5 años, mira, es de un 30%. 30. Mira, si me levanto una mañana optimista, puedo llegar al 40%. Lo más probable es que esto no se estabilice. Y eso es terrible, porque cada vez que ocurren estas cosas, un Estado parado, no avanzamos, no hay agua, no hay más viviendas, no funciona el país. Ante esto, la única cosa positiva por la cual ocurre el 30% es que hay una conciencia en cierto sector de la clase política de que en efecto lo que se ha estado haciendo en los últimos años ya no puede seguir haciéndose. No puedes tú ser oposición y obstruir y tirarte abajo a tu adversario. No, eso no es así, no es la democracia. La democracia, podemos discrepar, pero al final tenemos que ponernos de acuerdo en sacar las cosas que la gente necesita. Entonces, hay un sector que tiene ese ánimo. Creo, yo pensé que se podía conversar con el Fujimorismo cuando PPK entró al gobierno y me equivoqué. Quiero pensar, y ojalá no me equivoque, que el Fujimorismo ha aprendido su lección y que no va a tener la misma actitud que ha tenido con PPK. Y que sea quien fuere que gane, va a tener que tener la apertura de convocar a los siguientes bancadas que han entrado al Congreso y hacer una alianza de gobierno con repartición de ministerios y todo. Y tratar de ensayar una experiencia tipo democracia parlamentaria como hay en Europa, donde es una coalición de partidos las que se encargan del gobierno. Eso es muy difícil, no hay experiencia en el Perú. Toledo fue el último que hizo una alianza con el Frente Independiente Moralizador, pero eran 11 congresistas. Lo hizo Belaunde con el PPC. No hay mucha experiencia de eso, pero esa es la única salida. Si eso no cuaja, entonces de nuevo habremos la bomba atómica disparándose de un lado a otro y, por supuesto, el país paralizado y otra vez
5 años perdidos como los que hemos tenido, que sumados a los de Ollantumala son 10 años perdidos, y no podemos seguir así como país. He llegado a los 10 minutos, Pepe, y aquí me quedo. Muy interesante, después seguimos. Gracias, Carlos, muy interesante. Hay una observación con respecto a las vacunas. Las vacunas, según ha informado el propio gobierno, están bien dirigidas, porque solamente son 1 millón de vacunas. Y el millón de vacunas son 450.000 dirigidas y dedicadas fundamentalmente a los que están en la primera línea, que me parece justo y adecuado. Pero no solamente son los 450.000, sino que esos 450.000 tienen que recibir, no sé en cuánto tiempo, un mes o 2 meses, 450.000 vacunas en el segundo tramo. Entonces, del millón de vacunas que está diciendo que van a venir, que aquí, que allá, no solamente no cubre más que 1 millón de las que cubre 450.000 personas o medio millón de personas. No cubre más. ¿Y el resto qué? Porque no se ha hablado de qué pasa con el resto de las vacunas que deben venir para los ciudadanos también, ¿no? Entonces, ese es un tema bien serio y no veo que el gobierno tome cartas en el asunto. Este es un gobierno que es desgobierno, no es gobierno. A mí me preocupa muchísimo la forma como se están manejando no solamente la información, sino las decisiones. Perdóneme que haya intervenido y ahora le doy la palabra a Fernando Calmet del Solar. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Marisol, los saludo. Y han puesto un tema que suma y sigue, ¿no? O sea, ¿qué pasa en este país? ¿Cuáles son los grandes problemas? Y como dijo Fernando, yo me he dedicado estos últimos ya varios años a conocer a la MIPE, al emprendedor, que en realidad, y hay que decirlo, es empresario, es empresa privada, hace inversión privada. Y por un tema de lenguaje político han tratado de convencer a un pueblo empresario de que ellos son pueblo y los otros son empresarios. Los que tienen plata, los que tienen aire acondicionado en su oficina, esos son empresarios, son malos, ellos destruyen el país. Y tú que eres el pobre, sufrido, no, todos somos empresarios. Entonces, cuando se habla de qué está pasando, estas restricciones que se hacen ahora en la cuarentena, el principal error que cometió la primera cuarentena, porque han habido, esta viene a ser la tercera, si tomamos en cuenta esta segunda que existió en agosto-septiembre. El primer error fue diferenciar la gran empresa de la microempresa y por sectores. Eso habla de un desconocimiento total de cómo funciona el aparato productivo privado, porque entre la gran empresa y la microempresa, y entre todos los tamaños, hay una comunicación, hay vías de comunicación y que uno sirve al otro y el otro necesita del otro. Además, el manufacturero no sirve de nada poder trabajar, y ese es un problema que se va a presentar en esta cuarentena, si no va a poder ir a vender, porque el manufacturero peruano produce para vender en el mercado de la esquina, en el mercado del pueblo. Yo tuve la suerte en septiembre, en esta segunda cuarentena, como le llamo yo, cuando entraban de nuevo a confinamiento todo el sur del Perú y algunas regiones del norte, de recorrerme 10 ciudades. Manejamos más de 6.000 kilómetros y fuimos a las 10 ciudades, nos tomó casi 3 semanas, y estuvimos adentro de los mercados, adentro de las galerías. ¿Y qué encontramos? Ya en septiembre, en Arequipa, en Juliaca, en Ayacucho, en Cusco, las personas no respetaban el confinamiento, porque tenían que comer. Los mercados estaban todos impecables, pero el problema era que los clientes no entraban. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Dejar a los hijos atendiendo en el puesto del mercado, y los padres, que eran mayores de 65 y no le dejaban entrar, se iban afuera del mercado a ser ambulantes, porque ahí estaba la venta y tenían que vender, porque si no, no comían. Y esa es la realidad de millones de autoempleados en el Perú. En total somos 7 millones, incluyendo el sector agrícola. Entonces,
hay un problema en cómo se ha concebido esta cuarentena, pero hay un problema en general en cómo el Estado ve a la micro y pequeña empresa. Uno ve el nuevo plan de productividad y competitividad que sacó el gobierno del anteaño pasado y pone a la MIPE en un capítulo como si fuese un solo sector, no diferencia entre los servicios profesionales que puede ser un arquitecto como soy yo o que hace un bodeguero que también es MIPE o un carpintero o un ingeniero químico. No se diferencia. Entonces hay un error por falta de conocimiento. Se asume, y eso se deriva en temas bancarios, en temas de políticas públicas, en temas de administración de recursos del Estado, y sobre todo, en cómo son las normas para invitar a la formalización de estas personas. Se asume que una MIPE tiene la misma estructura empresarial que una gran empresa, pero es más chiquito. Y una MIPE puede tener 30 trabajadores, pero hay un dueño que es administrador, gerente, limpiabaños y todo lo demás, y los demás son personal de planta o operativos, que además están ahí porque ese mes consiguió trabajo, y el mes siguiente de repente ya no lo tiene, ¿no? Entonces, estas cosas generan que el Estado no puede avanzar, y que, por ende, lo que se habla en el Congreso o en los ministerios no tenga resultados eficientes. Y hay otro tema que se debe considerar que es muy, muy importante, o sea, en este aspecto. Es que a los micro y pequeños empresarios, refiriéndonos a lo que está pasando en la cuarentena, hay que dejarlos trabajar porque ellos respetan, sobre todo respetan las normas, respetan la distancia, ellos buscan poder simplemente llevarse un pan a la boca al fin del día. Y el principal problema que tienen es la restricción de los horarios. Es la restricción de los días, porque eso hace que la gente se desespere, como hemos visto el día de hoy, y vaya corriendo y se aglomere. Entonces hay que confiar en la empresa privada en todos los niveles. Y cuando hablaban de las vacunas, la gente se ha gastado más de 5.000 y 10.000 soles en algunos casos, gente humilde, en comprar 2 o 3 balones de oxígeno, el tubo, más el oxígeno para poder tratar de salvar a alguno de sus familiares porque no se les ocurría pisar un hospital del Estado. Esas son experiencias que hemos vivido, que nos han contado, y esas personas, una vez que el familiar se falleció o que superaron todos la pandemia, por supuesto, ninguno de ellos reportó al Estado que le había pasado esto, se van a trabajar de nuevo porque tienen que seguir comiendo. Pero dentro de todo esto, y para terminar, lo que encontramos en este viaje y lo que tiene el Perú grandioso y que la pandemia nos puede traer una oportunidad excelente si sabemos aprovecharla, es la migración. Las personas salieron de las ciudades y se fueron a las ciudades de origen o a los pueblos más chicos. Y las personas que salió de Lima y llegó a Huancayo, hizo que el que estaba en Huancayo se vaya a Cobamba, a su pueblo, y de Acobamba, el que estaba en Acobamba, se fue a ese centro poblado menor que está a la mitad de camino donde venía. Esa oportunidad, esa migración lleva consigo conocimiento, lleva consigo información y manejo de herramientas, que si sabemos aprovechar como empresa privada y como Estado, nos ahorramos una generación completa de tener que educar a estas personas sobre lo que son nuevas tecnologías, desarrollo de empresas industrializadas y lo que es la modernización. Porque me dio algo que el Perú necesitaba, el peruano necesitaba, la capacidad de ocultar la vergüenza. Muchos que habían llegado a las ciudades no sobrevivían, no comían, y seguían, porque tenían miedo de regresar a sus pueblos, como la persona que vino a Lima y no le fue bien. Entonces, además, mucha gente aprovechó esta situación para llegar al pueblo y olvidarse de este pasado tumultuoso. Lo vimos en la carretera. Los pueblos están construyendo nuevas casas, se están haciendo terceros pisos por donde uno vaya, cuarto, quinto piso, siguen creciendo, porque esta migración es una excelente oportunidad que si como Estado en general, empresa, el aparato estatal y el ciudadano aprovechamos, podemos apuntar a un desarrollo que nos puede llevar mucho más adelante, más rápido de lo que estábamos esperando. Eso es mis 10 minutos y nada, muchísimas gracias. No he podido tomarte más. Está bueno, Fernando, muy bien.
terminemos esta primera vuelta con Marisol Pérez Tello. Gracias, Pepe. Muchas gracias por la invitación y la verdad que es un placer compartir este espacio de reflexión con Carlos, con Fernando y con los Fernandos y por supuesto con todas las personas que nos están acompañando. Yo quería identificar algunos de los temas que han mencionado tanto Carlos como Fernandos, simplemente para señalar que estoy completamente de acuerdo con ellos, invitarlos a darle un matiz que me permita ir al siguiente paso, porque voy a aprovechar que ellos han ya desarrollado casi todo el tema de la cuarentena para ir a lo que yo creo que es el sustrato, ¿no? Lo que está debajo de lo que hemos vivido este año y medio, y que no es otra cosa para mí que la foto ampliada de aquello que no queríamos ver. Porque no es que los 8 millones de peruanos que no tenían o que no tienen una vivienda y que por lo tanto no pueden cumplir una cuarentena en las condiciones en las que las cumple uno con un poco más de comodidades, no con menos dolor ni con menos ansiedad, pero con un poco más de comodidades, no es una cosa que nació con la pandemia. Es un tema que viene y que probablemente una de las personas que enfrentó el tema directamente es Carlos Brusi, por eso es Techito Bruce, pues, ¿no? Y lo absurdo de este país, y esto lo voy a atar al final, es que teniendo un buen ejemplo, con el rédito político que además ha acompañado a Carlos a partir de ese hecho, que es el resultado de su trabajo, nadie ha sido capaz de replicar. ¿Por qué? Porque tenemos en este país la mala costumbre de estar reinventándonos, ¿no? Antes era cada gobierno, ahora es cada ministro, que la cosa se está poniendo cada vez peor, dramático, pero yo creo que eso es un problema que tiene que ver con lo que vivimos, ¿no? Con la falta de atención en salud. No es un problema que apareció con la pandemia, la atención en salud era pésima. Lo que pasa es que no necesitábamos ni veíamos como necesitamos y vemos ahora los hospitales ni de salud. Y entonces, claro, algo que era dramático, pero que no se tocaba tan de cerca, se convierte en una foto ampliada que no queríamos ver. Y los problemas de educación tampoco surgieron a partir de la pandemia, ¿no? Porque el que está en un buen colegio encontró mecanismos para que incluso la virtualidad no retrasara a sus hijos. Pero el que no tenía luz, por lo tanto no ve Canal 7, más allá de que el programa sea bueno o malo, no tiene acceso a eso. No es que surgió con la pandemia que no tenía luz antes. Y la brecha digital no nació con la pandemia, la brecha digital venía de antes. Entonces hay una serie de evidencias de que hemos venido socavando un crecimiento que se hizo, y hay que reconocerlo, a partir de los años 90. Nosotros le ganamos a Sendero y tuvimos un clima de paz. Y efectivamente, así como Fujimori tiene cosas pésimas, también hizo cosas buenas. Y también deberíamos de reconocerlas estoicamente y decir, esto estuvo bien. Y el abrirnos al mercado internacional y el cambiar a una mirada económica como la que se tuvo nos permitió crecer de manera sostenida, pero claro, no redistribuimos con criterio de justicia y permitimos que la corrupción consumiera el aparato estatal. Y entonces hemos tenido el país que tenemos, pues, un montón de ladrones dirigiendo el país, y no me refiero a uno en particular. Lamentablemente es un montón. Entonces no tienen nombre, están por todas partes. Es el grande, es el chico, es el mediano, ese que quiere ganar el centavo porque compra las hojas o porque compra el café en la cafetería. O sea, hay un ADN de corrupto y de corruptor que necesitamos enfrentar como sociedad. Y que tiene que ver también con todo un problema de debilidad institucional que ustedes han mencionado en distintos ejemplos, como el de Digemit. Es una vergüenza. Cuando se acabaron las medicinas, tú podías haber medicinas ya homologadas con criterios y estándares más altos que los que tiene el país, pero Digemit no quería. Entonces no había medicina. Eso es una barbaridad, es un despropósito, ¿no? Entonces yo con este enfoque que ellos han tenido inicial, yo creo que sí, que efectivamente la cuarentena no funcionó. Efectivamente, la primera decisión de nadie, ningún presidente podía enfrentar una cosa que no sabíamos, que no podíamos dimensionar. Claro, debíamos haber replanteado en la época de Martín Vizcarra, no se replanteó y se continuó con una cuarentena terrible, pero además, lo han dicho los tres y yo coincido absolutamente, pusiste de enemigo al privado, que es el que genera la chamba. ¿Quién genera trabajo en el Perú? Es el sector privado. El Estado genera trabajo, debería de generar poquito trabajo. O sea, debería de ser un Estado chiquitito. Pero la gente está viendo cómo hace para trabajar en la municipalidad de su pueblo, o cómo hace para que el amigo que entró de ministro le consiga una chambita. Entonces, con eso, o entra un partido político a ver si a partir de eso y de perseguir a alguien aplaudiéndolo, puede conseguir que lo coloquen en algún lugar de sereno. Eso es vergonzoso, pues. Y lo peor es que todos hemos, de alguna manera, caminado
con eso que fue pues la política en los últimos años, ¿no? Que es cada vez más chicha, cada vez más sosa, cada vez más vergonzosa, cada vez de menos nivel. Yo creo que se la pasan entrenando para ver quién tiene el insulto más gracioso y no quién tiene las ideas más sólidas, ¿no? En un subestimar al país que en verdad a mí me parece terrible. Entonces yo sí creo que la decisión que se ha tomado ahora, yo no sé ustedes, pero a mí, yo soy empresaria, digamos, soy notaria pública, brindo un servicio público, fe pública, legal, Estado, y estoy aterrada de pensar cómo voy a dejar sin trabajo a 30 familias. Porque claro, yo podré sobrevivir, ¿no? Pero ¿y ellos? ¿Cómo haríamos? Y entonces, claro, si tú comienzas a asfixiar y asfixiar y asfixiar a quien genera el trabajo, o sea, esto va a caminar al desacato. Y no porque la gente no entiende este mensaje absurdo y horrible de eres cómplice, ¿no? Que todo el tiempo estás regresando a tu casa de trabajar porque tienes que ir a trabajar. Porque nadie sale de su casa, seguramente hay algún tonto, pero en general, porque quieras. Yo voy a trabajar todos los días porque tengo que comer. Y entonces eres cómplice, ¿no? Entonces regresas y sientes que estás contagiando a toda la gente que amas, ¿no? Pero claro, si no trabajas, ¿cómo le das de comer, no? Más allá de los 8 millones que no tienen dónde regresar, o no tienen la cama, o no tienen el espacio, o no tienen el agua. Pero esto es perverso, y Fernando lo decía, el privado se ha vuelto el enemigo, ¿no? En la notaría, yo ya sé cuándo la persona que está yendo dice soy empresario o soy comerciante. Son dos caras de la misma moneda, los dos son empresarios. Es interesantísimo, porque es un fenómeno social, pues, ¿no? Lo has descrito tú mejor que nadie, pero yo lo vivo todos los días en la notaría. ¿Y usted qué es, señor? Comerciante. Tiene más plata que el empresario, ¿eh? Pero la mirada es que el empresario es malo, abusivo, perverso, ¿no? Y el comerciante está en la cosa chiquita, no importa cuánto facture. Y eso es un error conceptual que adicional, o sea, es un enfoque perverso de lo que tendría que ser un Estado en el que todos jugáramos un rol y pudiéramos ser un Estado articulado, ¿no? Me preocupa que esto sea un rezago de la lucha de clases, ¿no? Yo soy empresario, yo no soy comerciante, entonces esta idea, esta idea de que los pobres le pertenecen a alguna ideología y no son responsabilidad de todos, ¿no? Porque la pobreza finalmente afecta el crecimiento sostenido del país. Si no lo haces por dignidad o por solidaridad, hazlo por dos dedos de frente, ¿no? Si la gente tiene hambre, la inseguridad aumenta. O sea, si no lo haces porque te da pena, dos dedos de frente. Necesitaríamos generar puestos de trabajo eficientes, no cargarte la agroindustria, pues porque 4 abusivos informales no entendieron que el crecimiento ha generado recursos, ¿no? Y porque nadie lo pudo explicar. Entonces tienes un Congreso que responde rápidamente a cualquier escándalo y entonces da una norma que se carga lo que de alguna manera empezó a recuperarse después de una reforma agraria que le hizo perro muerto a todo el país hasta hoy. Porque hasta hoy están reclamando los bonos de la reforma agraria. O sea, un país que no paga, que no honra sus deudas, pierde calidad. Y quiero cerrar con esto, porque me quedan 3 minutos. Tú me dijiste 12, me los voy a tomar todos. Dale, nomás. Yo creo que el gran problema tiene que ver con lo que se ha señalado ahora, ¿no? Que es un problema de institucionalidad. Descrito con distintas fotos. Nosotros no tenemos un sistema de justicia que funcione. No tenemos, pues. Ya lo dijo Carlos, ¿no? O sea, hoy tienes la mitad de la población penitenciaria son procesados. La mitad. 70.000, de 90 y tantos mil que hay ahora, más de 45.000 son procesados. Nadie cree que la ley se va a cumplir. Se va a cumplir para que no puede pagar para que no se cumpla. Y es más, cuando tú quieres que se cumpla, a veces no se cumple porque el otro pagó más. O sea, la seguridad jurídica en este país no es tal, porque se cargan un contrato. Si yo fuera un inversionista que viene a traer millones y pasa lo que pasó con el tema de los peajes, diría, uy, mejor me voy a otro país que me asegure que los millones que estoy invirtiendo los voy a recuperar, ¿no? Porque mañana sacan una ley y ya no me pagan. O sea, los mensajes que estamos pagando al inversionista, que estamos mandando al inversionista nacional y al inversionista internacional son terribles. No podemos manejar un proceso de consulta previa, que no es otra cosa que un espacio de diálogo en donde tú puedas poner en evidencia las ventajas de un Tía María, por poner algún ejemplo, ¿no? Pero se mueren de miedo, pues, ¿no? Todos están achicopalados, diría un amigo que usa ese término siempre y que describe esto perfectamente, ¿no? Se ha asustado, ¿no? Como si lo que estuvieras haciendo estuviera mal. Y tienes entonces un sistema de justicia que no funciona, un sistema político que es un desastre, fotos rápidas que lo describen, la vacancia, las tasas de impunidad galopante, uno no hace denuncia porque sabe que no va a pasar nada, que va a estar plata y que va a perder tiempo, un sistema de partidos colapsados, porque está colapsado. Y por supuesto, abuso de prisión preventiva, que es una de las formas más dramáticas de injusticia y que en nuestro país es el pan de cada día.
un nivel de corrupción que es transversal a todo el aparato estatal, una crisis además de poder, porque el poder se concreta en la capacidad de hacer cumplir la ley y en la capacidad de generar tributos y administrarlos con justicia. No se hace cumplir la ley en un país en el que chapa tu choro y déjalo paralítico es la frase del día, o en el que tú dices, hay frases como la venganza privada o los linchamientos. Y no se administran bien los recursos con esas tasas de corrupción, esas tasas de informalidad, una SUNAT que te oprime hasta llevarte a la informalidad, aunque tú quieras ser formal. O sea, te presionan de tal manera que no hay manera de sostenerte en el mercado. Y finalmente, si esas dos cosas, que son las que hacen que el poder del Estado se concrete, han fracasado, el Estado es un Estado fallido. Y si este 21 no es una oportunidad para que todos, empresarios, privados, comerciantes, políticos, en partidos políticos, fuera de partidos políticos, pero que están interesados en el servicio, que es la expresión más sublime de la política y la razón por la cual yo estoy y estaré siempre en política. Si no nos compramos esta pelea y apuntamos a lo que dice Carlos Bruce, van a ser 5 años de terror. De terror. Y no solamente porque la pandemia es un fantasma que nos va a acompañar durante un tiempo más, sino porque a la pandemia le sumas que la gente está sin chamba y que al estar sin chamba la inseguridad va a aumentar. Hoy en todas las esquinas no ves 1, ves 2, ves 3, ves 4 personas pidiendo dinero. Una xenofobia que también es fruto de una mala gestión de la migración en un momento en el cual era evidente que Venezuela iba a estallar como estalló. Entonces, necesitamos hacer correctivos y yo me quiero comprar este sueño de Carlos, que hago mío, ¿no? Y es que seamos capaces de, salga quien salga, primero elegir bien, ¿no? Y que salga quien salga, generamos una plataforma, yo creo que el Acuerdo Nacional es el foro donde están representados no solo las fuerzas políticas, sino también las fuerzas económicas y las fuerzas sociales del país, y acordemos 10 años. ¿A 10 años dónde vamos? Porque de verdad, Carlos ha tenido la experiencia como ministro un poco antes que yo, y también después que yo, y hoy día ni siquiera en tu gobierno continúan las cosas que haces. O sea que no se puede pues hacer país. Las reformas de justicia requieren mínimo 5 o 10 años. Las reformas en educación requieren una generación. Y si tienes que cambiar con cada ministro porque quieres ser original, nadie se copia pues del trabajo que hizo Techito Bruce, y Techito Bruce seguirá siendo Techito Bruce pues. Así será, porque a nadie se le ocurrió que si ya se hizo bien una vez, se puede hacer bien otra vez. Si ya se hicieron colegios emblemáticos, se puede hacer, pero no, pues, porque es reconocer que se hizo bien algo. En fin, yo no quiero abusar del tiempo, tenemos una segunda vuelta y quiero dejar solo preocupaciones, pero también esperanza, ¿no? Pero para eso hay que ponerse en la camiseta. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias. Seguimos, entramos a la segunda vuelta y creo que es importante lo que acaba de mencionar, y creo que Fernando Sillonis, que ya estaba preparado y que tenía un plan de gobierno, ¿cómo puede él? Ahora te voy a dar un poquito más de tiempo, Fernando, porque vale la pena escucharte, para que puedas explicar un poco hacia dónde estaba dirigido tu plan de gobierno, en resumen, si puedes, y los temas más importantes, y ¿qué piensas de lo que está sucediendo con respecto a las elecciones? También. Si es que hay tiempo, te lo voy a agradecer que lo resumas y podamos escucharte. Tómate tu tiempo, no toma tu tiempo. Ya no te sujetes a los 10, no. Puedes sujetarte un poquito más, ampliarte más. Fernando Sillonis, adelante. Gracias, Pepe, nuevamente. No, en resumen, la propuesta tenía que ver con la moral. Yo creo que coincidimos con todos. El problema del Perú es más moral que material, ¿no? Que económico, que normativo, que de recursos. Es moral, ¿no? Es la corrupción enquistada en toda la sociedad, no solo en el Estado, ¿no? Y a diferencia de lo que piensan muchos, creo que es más fácil de lo que uno se imagina, como yo llamo, decapitar a la mafia. O sea, quitarle la cabeza, ¿no? Cortarle la cabeza a la mafia. No se imagina el impacto que causa destituir a una vaca sagrada de un hospital regional que es un mafioso que trafica con los medicamentos de la farmacia, que manda a los pacientes a sus clínicas privadas,
que abandona el hospital en horario de trabajo, que malogra los equipos para que los pacientes vayan a su consultorio. Eso existe, ¿no? Existe y es fácil detectar, es mucho más fácil de lo que uno se imagina, y aunque tengan, miren todo lo que he aprendido, el régimen laboral 276, todo eso me tocó aprender en política, que es un régimen absolutamente estable, anquilosado, imposible de sancionar. Bueno, en ICA destituimos a 500, 276, 500, ¿no? Y repito, es más fácil de lo que uno se imagina. Títulos académicos falsos. Estamos llenos de profesionales que no son lo que dicen ser en el Estado, en abogacía, en ingeniería, en contabilidad, en el magisterio, no son lo que dicen ser. Lo único que tenemos que hacer es ir al file personal, llamar a la universidad que está indicada en el título académico que lo respalda y constatar si es verdad que él es abogado, él es ingeniero, él es economista, él es contador, él es lo que dice ser. Les garantizo que cerca de la mitad son falsos, ¿no? Son falsos. Y destituir del Estado a un estafador de esa calaña no es imposible. Es un proceso administrativo bien engorroso, es verdad, pero en 2 o 3 meses, con el tribunal de servir, está fuera, está fuera. El que ha adulterado un título académico ha estafado al Estado y está afuera. Pero lo más importante no es la destitución, que siempre es dramática, sino el cambio de actitud que sucede a esa sanción. No se imaginan lo que, por ejemplo, en el Hospital Regional de Ica sucedió cuando destituimos a 7 vacas sagradas. Hay 1.300 funcionarios en el Hospital Regional, 1.300. Sacamos a 7, ¿no? Y cambió completamente la actitud, se multiplicaron las atenciones, desaparecieron las colas, y lo mismo pasó cuando decapitamos a la mafia de los brevetes y, por supuesto, a la corrupción en todas las instancias del Estado, regional en este caso. Sí se puede decapitar a las mafias corruptas, sí se puede, no nos han ganado, ¿no? Es cuestión de ir con liderazgo y quererse comprarse el pleito, tomar el toro por las astas, por supuesto rodearse de un grupo de personas íntegras y funciona, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay esperanza. Lo que pasa es que muchos no quieren comprarse el pleito, ¿no? La verdad que es una lucha bien brava, porque la prensa se pone del lado de los corruptos, el Congreso se pone del lado de los corruptos, incluso colegios profesionales, el Colegio Médico de Ica respalda la corrupción en salud. Yo lo he vivido, ¿no? Pero no importa, no importa, ¿no? Digamos, la reputación no debe ser un objetivo de un político. Es imposible mantener tu reputación. No hay forma, ¿no? La mafia se encargará de ir a la prensa y de ir a las instancias para desacreditarte y, por supuesto, generar todo tipo de distorsiones, pero no debe importar. Lo que hay que buscar es la satisfacción de la ciudadanía. Cuando tú escuchas una madre, ¿no?, que se sorprende de la velocidad con que es atendida en el hospital, o a un postulante a un brevete y se sorprende que le demos el brevete a los pocos minutos del último examen, 5 coimas de por medio, eso empieza a generar una bola muy interesante, ¿no?, de reacción. Entonces yo sí le veo salida a este desmadre, ¿no?, a este desmadre. Definitivamente Sagasti no habla de corrupción, lo habrán escuchado, ¿no? Y lo de Vizcarra era peor, porque hablaba mucho de corrupción y era un gran coimero, como hemos aprendido después, ¿no? Entonces, no me refiero a ese liderazgo, ¿no?, sino al de verdad, y sucede el cambio, ¿no? Y es atómico la irradiación, ¿no? Inmediatamente cala en los escalafones inferiores y se logra la magia, ¿no?, del cambio, de la vocación de servicio que decía Marisol. Entonces, hay que tener fe. Ahora, el Estado por sí solo no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y yo quería terminar con esto. Y mi presentación termina con el eslogan de Carlos Neuhaus en los Panamericanos. Este partido lo jugamos todos, ¿no? Si la ciudadanía no se va a comprar el pleito de desenmascarar
al médico que lo maltrata, al maestro que le pide plata al papá para que lo apruebe, ¿no? Por supuesto, a la mafia de los brevetes. Yo tengo un indicador muy sencillo, ¿no? Ahí donde hay tramitadores, hay corrupción, ¿no? Entonces, el Touring Club es un antro de corrupción, ¿no? La emisión de brevetes en Lima es corrupto, ¿no? Por la cantidad de tramitadores que hay en las afueras de la institución, ¿no? Y lo mismo pasaba en Ica, pero eso se corta, ¿no? Entonces, yo sí creo que se puede corregir esto. Pero bueno, este partido lo jugamos todos, ¿no? Desde el lado ciudadano, denunciar. Denunciar no en el Poder Judicial, como dice Marisol, eso es una pérdida de tiempo y de mucho dinero, pero sí desenmascarar, hacerlo público, ¿no? Un videíto, una red social, y ojalá grabar a un policía pidiéndote 10 soles para dejarte pasar, como lo han hecho varios, ¿no? Entonces, ahora con la tecnología hay que filmar, grabar, documentar esta corrupción generalizada y hacerla pública a través de redes sociales, ojalá algún medio televisivo y periodístico, y eso es de gran ayuda, ¿no? Y desde el ámbito empresarial, hacer lo que el Estado no ha sido capaz de hacer. Esto lo estamos hablando con empresarios del sector agrícola. Vamos a tener que hacer salud, vamos a tener que hacer educación, agua, vamos a tener que llevarle agua a Barrio Chino. Los iqueños sabemos lo que es Barrio Chino y expansión urbana, son los dos focos de estos bloqueos horribles que hubieron en Ica, ¿no? Es que no tienen agua, es verdad, no tienen agua, no tienen educación y protestan con los que generan empleo. En realidad, no han protestado los trabajadores, eso nadie lo quiere decir y menos reconocer. Los que han bloqueado son unos vándalos, ¿no? Que no son muchos y que han actuado de una manera muy efectiva, ¿no? Que tiene una carga ideológica enorme, ¿no? Hoy día la asistencia al trabajo en Ica es 100%. No hay nada de inasistencia y los campos, estamos en plena cosecha de uva, los campos están llenos de cosechadores y las plantas de empaque están llenas de empacadores y no hay ningún problema. Hasta que viene la orden y el bloqueo, ¿no? Y los trabajadores que quieren ir no pueden ir porque el vándalo lo masacra, literalmente, ¿no? Entonces, las empresas vamos a tener que hacer lo que el Estado no está haciendo. En el ámbito agrícola, aquí veo varios agricultores, vamos a tener que llevar el riego tecnificado a las parcelas vecinas, a las nuestras, ¿no? Nosotros tenemos un viñedo que factura $60.000 por hectárea y al costado, a sequía de por medio, hay un campo de maíz que factura $1.000 por hectárea. O sea, 60 veces menos, ¿no? La miseria con la prosperidad. Entonces, estamos hablando de llevar la tecnología de riego a los vecinos, pero eso multiplicado por miles de empresas iqueñas, y yo sí creo que podría haber un efecto interesante, ¿no? Pero tenemos que comprarnos el pleito de la salud, la educación, incluso de la seguridad, desde el lado empresarial, porque no funciona desde el lado estatal, ¿no? Pero lo que sí le pido a la ciudadanía es que se compre el pleito de la denuncia, ¿no? La denuncia, repito, en la red social, tampoco quiero llegar a la denuncia en el Poder Judicial, ¿no? Y yo creo que con eso vamos a generar una ola interesante en donde el eslogan de los Panamericanos funciona, ¿no? Este partido lo jugamos todos, ¿no? Y va a salir, vamos a ganar. Muy bien, muy interesante, Fernando, pero ¿tú no crees entonces en que ningún gobierno futuro pueda llevar al Estado a hacer lo que tú dices que se debe hacer? No. Entonces, lo cual es preocupante para mí, ¿no? Bueno, sí. por ahí que nos sorprenda a alguien, ¿no? Pero tiene que ser autocrático, pues, ¿no? Yo no creo, la mano dura que se ha mencionado, la mano firme que se ha mencionado, todos esos temas también implican a una determinada autocracia. O sea, para mí la autocracia está ligada de alguna forma a hacer cumplir la ley, porque solamente con el cumplir la ley se consigue lo que... Tenemos la ley que lo dice, ¿sí? No tendríamos por qué llegar a estas circunstancias. ¿Tú qué opinas? Mira tú, no hay una sola denuncia de los vándalos que bloquearon Ica y Chao, ni una.
Nosotros hemos hablado con los policías que están indignados, ¿no? En Ica, las empresas le dimos alimentación, los mandaron sin carpas, sin comida, sin camas. Fue atroz la forma como llegaron y la verdad que salvaron la situación los policías, pero si no fuese por las empresas que le dimos alimento, duchas, para empezar, duchas, comedores, o sea, las instalaciones de las empresas, hubiera sido inhumano, ¿no? La labor que le pidieron sus autoridades, ¿no? Y muy mal, muy mal. No hay una sola denuncia, repito. Entonces la ley está pintada, pues, ¿no? Han bloqueado carreteras, han afectado los derechos constitucionales al libre tránsito, al derecho al trabajo, a la integridad personal, han apedreado a niños, han incendiado ambulancias y no hay denuncias. El Estado no denuncia. Entonces, nosotros hemos optado por armar un grupo a través de una asociación que yo creé que se llama Cívica, y probablemente Cívica haga la denuncia, ¿no? La policía quiere colaborar, nos va a dar todas las pruebas del caso, porque ahí están las filmaciones, y nosotros nos vamos a comprar el pleito, y ya que el Estado no lo hace, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta inicial, yo no sé quién va a salir elegido, yo creo que las probabilidades de que salga un antisistema son altas, ¿no? Y va a tener que encontrar a una ciudadanía articulada. Yo creo que estos espacios son muy interesantes y es poder alzar la voz, poder criticar, poder opinar y, llegado el caso, comprarnos, pues, en el buen sentido de la palabra, a los parceleros, vecinos, en el caso de la agricultura, ¿no? Llevar música a los pueblos, llevar educación, llevar salud desde el lado empresarial, ¿no? Y ganarnos el aprecio de la población, ¿no? Yo creo que esperar eso del Estado, yo sugiero no, ¿no? Ojalá me equivoque y el Estado coadyuve, pero yo creo que podemos no depender tanto del Estado y hacer mucho más en lo social desde el lado empresarial, ¿no? Ese es un poco el... Bueno, pues muy sí creo que deberíamos hacer viral ese eslogan de este partido lo jugamos todos. Claro, claro. Este es un momento muy importante que deberíamos hacerlo así. Tenemos que meternos de cabeza todos. Claro, Y es verdad. Yo te agradezco mucho. Muy interesante lo que ha dicho. Carlos Bruce, adelante. Muchas gracias. Es importante lo que ha hecho Fernando con respecto al tema de la corrupción en el Estado, pero lo que ocurre es que a veces se diseñan políticas que es como prender un fósforo al costado de la gasolina. Como la diseñe, va a llevar a corrupción de todas maneras, ¿no? Y me explico y pongo un ejemplo. Hace 20 años atrás, 19 años atrás, cuando nos sentamos a diseñar el programa Mi Vivienda, que ha durado 20 años y los distintos gobiernos lo han continuado, en el papel pues poníamos que el Estado va a dar un subsidio, hay un crédito, y la gente obtiene su casa pagando una cuota mensual que pueden pagar. Entonces, la propuesta inicial era, bueno, el subsidio, para obtener subsidio la gente presenta un formulario en el piso de abajo del ministerio y ahí se procesa sus papeles y se le da el subsidio. Inmediatamente me di cuenta que eso iba a ser una coladera, pero terrible, ¿no? Por lo pronto, los del partido de gobierno iban a estar haciendo ahí su cola, le iba a dar el bono al primo del que está en la ventanilla, y iba a terminar en escándalo. El programa de Mi Vivienda puede haber cometido errores, pero usted no ha escuchado escándalos de corrupción. ¿Y qué ocurrió? Yo no acepté eso, dije, no, busquen otra forma, esto ni a vainas. Y de pronto se nos ocurrió la idea. ¿Para qué colas? ¿Para qué presentar un formulario? Le presente su solicitud de crédito al banco y si el banco le aprueba su crédito, ahí está el bono inmediatamente. Está incluido en el crédito. Entonces, de esa manera, para empezar, me libraba a mí de tener a la gente de mi partido que les dé un bono. Ahora tienen que hablar con los Romero, con los dueños de los bancos privados para que le den el crédito, y con toda transparencia.
Entonces, de esa manera, con esas políticas, se evitó caer en actos de corrupción. Y gracias a eso, el programa Mi Vivienda ha durado 20 años sin que ningún gobierno lo haya querido desmontar. Entonces, hay que tomarse un tiempo, a veces es mejor demorarse un poco para diseñar políticas que estén de alguna manera vacunadas contra la corrupción. Y además lo hay en todas partes, y en el Perú, por supuesto, también, ¿no? Y definitivamente la corrupción no solamente es un problema económico, sino que ¿qué pasa con hay un programa donde hay corrupción? Lo desmantelan y gente que necesitaba ese programa se quedó sin su vivienda, sin lo que fuera, ¿no? Y eso es terrible. Y a mí me da la impresión de que la corrupción a nivel del gobierno central creo que ha disminuido. Creo que ha hecho un bien, la parte positiva de los fiscales, han hecho cosas negativas los fiscales, pero la parte positiva es que ha disuadido mucho al gobierno central. Pero a nivel de gobiernos locales y gobiernos regionales, la kermés sigue, pero como si no hubiera pasado nada. Sí. Es terrible. Y la cantidad de congresistas metidos con los alcaldes para hacer su negocio también es espantoso. Eso es algo que yo no me daba cuenta la última vez que fui ministro con PPK, todos aquellos congresistas que ustedes nunca ven que abren la boca, todos se la pasan yendo a ministerios a pedirle obras para su alcalde y están ahí en contubernio para inflar la obra y de ahí sacan su plata. El congresista le consigue la plata al alcalde, con el alcalde hacen el negocio. Y es gente, a mí, por ejemplo, Jorge del Castillo jamás me fue a pedir una obra, Mauricio Mulder, Miki Torres, no, los que ustedes conocen, los que ven haciendo, no estaban en eso. Los que ustedes nunca han visto en la televisión, esos iban a meterse en hacer esos negocios. Terrible, realmente terrible. Yo estaba pensando en instalar un sistema de grabación en mi oficina y nunca lo recibía solo. Estaba siempre el jefe de gabinete de Suárez, porque ya te proponían cosas que ya estaban, basta que tú muevas una ceja y ya te ponías a hablar de porcentajes, ¿no? Y tienes que hacerte el tonto porque es un congresista, ¿no? Ya no lo puedes tirar, no lo puedes vacar. Entonces, es por el lado de los gobiernos regionales y gobiernos locales donde todavía hay una corrupción muy grande. A nivel de las grandes obras públicas, nunca, ya es muy difícil. Primero, los precios bases, los presupuestos bases van a la Contraloría. Así que si tú inflas un presupuesto base, te arriesgas a dejar un cuchillo con sangre y como prueba de que mataste a la persona. Es bien difícil. En segundo lugar, las empresas no son tontas. Si tú haces bases dirigidas para una empresa, todas las demás protestan. Y está lo que era la OCE, que ahora es el SEACE y todo. Entonces, a nivel de la gran obra pública ya es más difícil, ¿no? Si te metes a hacer algo ahí es porque te gustan los sentimientos, el riesgo te encanta y te gusta meterte en hacer cosas peligrosas, ¿no? Pero eso yo no he visto ya que eso continúe mucho, pero a nivel de gobiernos locales y regionales sí. Y por supuesto, lo hemos visto, por ejemplo, hoy día que han metido preso al gobernador de Lambayeque, la semana pasada no sé qué alcalde de Arequipa. Es terrible. Pero hay que ir avanzando a ese nivel. Ojalá que la Contraloría, la Fiscalía, continúe con este trabajo que están haciendo a nivel de esos alcaldes y esos gobernadores para que de alguna manera eso se pare. Pero al final es la inestabilidad la que nos cuesta más. Porque en una inestabilidad, en medio de una vacancia y cosas, no se hace. El aparato del Estado se para en seco. Solo pagas sueldos, salarios, luz y agua. No inviertes nada de lo que tenías pensado invertir. Y eso es costosísimo. Yo le agradezco las palabras de Marisol, pero la verdad, la razón por la cual tuve una buena gestión en el gobierno de Toledo
es porque estuve 4 años de ministro de Estado. Entonces te permite cometer errores, subsanar tus errores, diseñar algo en el escritorio y echarlo a andar. Y tomó esa cantidad de años hacer unos buenos programas que continúen en el tiempo. Pero si hubiera estado 1 año o 2, hubiera sido conocido por nada. No se hubiera escuchado nada de Techito porque no se hubiera podido haber hecho nada en 1 año o 2. ¿No? Entonces, que tengamos ministros que estén un tiempo prudencial en el cargo es fundamental. En cada cartera, en un periodo gubernamental, debería haber un ministro, máximo 2 en 5 años. ¿Saben cuántos ministros de vivienda han habido en los últimos 5 años? 9. 9. Es decir, casi ya 2 por año. Y para tú empezar a trabajar como ministro, te toma 6 meses más o menos entender cómo funciona la cosa. Si aprietas este botón, ya sabes qué ocurre, y si aprietas este otro, ya sabes qué ocurre. Pero, entonces, cuando tú ya aprendiste, te sacan. Es decir, peor que ministro del Interior. No sé qué tiene ese ministerio que los cambian tan frecuentemente. Entonces, todo eso es algo que tenemos que aprender también para que el Estado funcione. Y el problema que ha habido es que ante los ojos de la gente, el Estado está dejando de funcionar. Yo creo que gran parte de las marchas que hubieron cuando asumió Merino no fue nada contra Merino ni a favor de Vizcarra, sino un poco el sentimiento de la gente. Dice, oye, ya paren esta vaina. El Congreso se tiró abajo a Kuczynski, Vizcarra se tiró abajo al Congreso, ahora el Congreso se tira abajo a Vizcarra. ¿Sabe qué? Ya basta, ¿no? Ya basta ustedes de estar disparándose entre ustedes, ¿y nosotros qué? ¿De qué ganamos nosotros de este pleito entre ustedes? ¿No? Y ese es un poco el sentimiento de esas protestas, y por supuesto muy entendibles. Entonces, si nosotros no logramos estabilizar esta situación y hacer que la democracia funcione, como dijo Fernando, los antisistemas van a salir ganando, ¿no? De todo esto, ellos son los que salen ganando. Y vamos a retroceder todo lo que hemos avanzado. Aquí todos tenemos algunas canas, por no decir bastantes, y sabemos cómo era el país hace 30, 40 años atrás, ¿no? Y nuestros hijos no lo saben. Nuestros hijos creen que siempre estuvo en internet, siempre tenía celulares, podías tener líneas telefónicas. Lo que nos costaba tener una línea telefónica, lo que tenías que pagar por tener una línea telefónica hace 30, 40 años. Entonces, creen que todo eso está dado. Y todo eso ha sido, hemos sacado este país de abajo, ¿no? De casi la disolución como sociedad con el terrorismo a lo que es ahora. Y eso es algo que no está claramente comprendido. Y la clase política ha empezado a dispararse los misiles, mientras que el país, ¿dónde está? Vamos a ver qué ocurre con la siguiente elección. Ojalá que salga alguien razonable, y como dice también Marisol, ojalá que de las otras fuerzas políticas pueda haberse un consenso y poder trabajar un acuerdo de gobierno que permita 5 años de estabilidad. Yo me doy por bien servido con que el gobierno que elijamos dure los 5 años y no haga barbaridades. Mira, yo a eso le llamo éxito, porque no puedo aspirar a algo mayor que eso en la situación en la que estamos. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Carlos. Aquí hay un comentario que está relacionado con lo que acabamos de conversar y hablar. Lo acaba de decir Fernando, lo has dicho tú. Dice, realmente todos queremos lo mismo. Hay coincidencia en lo que todos dicen. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que estos pensamientos puedan ser contagiados a la mayoría de la población? Ellos son los que eligen las autoridades y son ellos como mayoría los que tendrían que liderar la disminución al mínimo de la corrupción. Y con ellos saldrá un Perú potente y será lo que realmente merece ser. Bueno, es un buen comentario, pero ¿cómo hacemos? Adelante, Fernando, te toca a ti. Fernando, calme de solar. Gracias, Pepe. Cálmeles, ¿no? Cálmeles. Gracias, Pepe.
Sí. ¿Cómo hacemos para que la población se sume? Como decía hace un rato, el gran porcentaje del país es un pueblo empresario. Y Marisol preguntó si esto era más o menos lucha de clases, y queda clarísimo que lo es. Estos emprendedores peruanos que son empresarios, que hacen inversión privada, han sido adoctrinados en los colegios para pensar que el rico y el patrón les va a quitar la plata, y ellos, teniendo empresas que facturan millones de soles en algunos casos, hablan de que les van a quitar la plata y del gran empresariado, que hay que reconocerlo, ha tenido sus errores, y están los casos de Odebrecht y las corrupciones, el Club de la Construcción, y que eso lo único que hace es alimentar este fuego de este empresario que le dicen pelea contra el otro empresario, y eso es el sinsentido que tiene este país. Eso es lo que tenemos que cambiar. Como decían Carlos, hay leyes que nacen mal, y por supuesto que nacen mal, porque están hechas en contra de la gran empresa, y por tratar de estar en contra de la gran empresa son imposibles de cumplir para el micro y pequeño empresario. Pero también han habido leyes que están hechas a favor de un sector específico de la microempresa o una empresa específica, y que también destruyen al micro y pequeño empresario, que siente a veces que no tiene cómo crecer en un mercado. Y eso es, nuevamente, lo que tenemos que cambiar. Hay un peruano emprendedor en el 80% de las familias peruanas, y 12 millones de puestos de trabajo son o autoempleados, que son 7, más 5 millones que genera la micro y pequeña empresa. De los 17 millones, descontemos 3 que genera el Estado, porque más o menos entre consultorías y extras el Estado se lleva 3 millones de empleados. Entonces, tenemos que unir el Perú entero, como decía Fernando. Si este partido lo jugamos todos, hay que jugarlos todos con la misma camiseta, con las mismas reglas y la misma cancha. La cancha tiene que estar pareja para que la pelota corra de un lado al otro, y que no venga la estrella de fútbol a decir que él quiere jugar un partido distinto. Juguemos todos, desde la tercera división o cuarta hasta el futbolista profesional. Ahí, mientras conversemos entre nosotros, nos respetemos como empresarios y respetemos el resto de personas, que se hace, pero hagámoslo público. Porque se ha vendido el mito de que la empresa es mala contra el pueblo y que es mala contra sus trabajadores, y todos los que tenemos empresa sabemos que nuestro valor agregado y nuestro fundamento de crecimiento es nuestra mano de obra, nuestro personal de trabajo, es personas que sin ellos no pueden funcionar nuestras empresas. Personas a las que les damos educación, les enseñamos, les generamos, ayudamos a desarrollarse, no solamente por el puesto de trabajo, sino porque se vuelven assets importantísimos, sobre todo cuando somos chicos y el valor de una persona vale por 15. Pero eso no lo hemos comunicado, lo hemos comunicado mal, y se ha generado esa sensación de que la empresa es grande, es privada, es maligna, contamina. ¿Desde cuándo? ¿Por qué hemos dejado que eso suceda? Y ahí es donde tenemos que trabajar. El Ministerio de Producción, Carlos, también ha tenido 9 ministros. De los 23 que tiene desde que se llama Ministerio de Producción, que fue el año 2002, 9 han sido en los últimos 5 años. También pasa lo mismo. Y la MIPE se le tira al Ministerio de Producción como la MIPE, y es la MIPE manufacturera, pero en Comercio Exterior y Turismo está la micro y pequeña empresa de restaurantes, alojamiento y todo relacionado a servicios conexos al turismo. Pero también en el agro hay micro y en el Ministerio de Agricultura hay micro y pequeña empresa agricultora. Y también en el Viceministerio de Pesquería el micro y pequeño. Pero, a ver, bien, trabajemos articulado, no se necesita un solo ministerio para la MIPE, pero seamos consecuentes. Si vamos a tener espacio en cada lugar, entendamos cómo funciona, cómo se interconectan nuevamente las cadenas productivas, y hablemos con ese micro y pequeño empresario, que es el que, como les decía, desgraciadamente, tiene una retórica de izquierda, porque nadie les ha enseñado cómo funciona el flujo del capital. A ellos les han dicho que el capital lo produce el pobre y se almacena arriba en el rico. Una de las reclamos más grandes que he recibido en el último año es por qué le han dado el reactivo a las grandes empresas y a nosotros no.
Pero cuando uno les explica que está bien que le hayan dado al grande, está mal que no le hayan dado al chico, pero está bien que le hayan dado al grande, porque ese puesto de trabajo genera ingresos, o sea, esa empresa genera puestos de trabajo, generan ingresos, que generan consumo en la micro y pequeña empresa. Y eso se lo comentaba a la gente en Ferreñafe cuando me reuní con ellos, y les expliqué muy simple. El carpintero me había comentado de que él estaba haciendo carpetas estaba haciendo puertas y sillas y muebles de cocina durante la cuarentena, y que algo había tenido trabajo, pero ¿a quién se los hacía? A los trabajadores de la agroindustrial, de la cual él se quejaba que eran unos malditos desgraciados porque no le daban trabajo. Cuando le expliqué que gracias al trabajo y al reactiva que tenía la agroindustrial, y esa plata, los trabajadores la gastaban en él, y él iba después a la bodega donde compraba el arroz que producía la agroindustrial, cerraba el círculo del capital. Esa información nunca la había tenido. Nadie se la había dicho. A él le habían dicho que la gran empresa y el Estado estaba obligado a contratarlos. Y que si no, estaban abusando de él. Entonces tenemos que cambiar el discurso, tenemos que trabajar en equipo, los empresarios, tenemos que tomar las riendas de este país nuevamente y tomarlas hacia un futuro mejor. Por eso es que nosotros trabajamos y seguiremos trabajando en la micro y pequeña empresa, y la labor que han hecho, yo no me he metido al servicio público como lo han hecho las tres personas que acompañan, y respeto muchísimo la labor que han hecho. Yo me he quedado afuera, pero desde todos lados tenemos que trabajar en conjunto. Muchas gracias, Pepe, por esto. Gracias, Fernando. Muy bien, muy interesante. Acá hay otro. Voy a pasar de frente a Marisol. Con Marisol hay una pregunta para ti con referencia al PPC. Dice así: Marisol ha hablado de luchar contra la corrupción. El PPC no solo ha quedado fuera de carrera en Lima, sino que ha tenido problemas de corrupción con militantes y dirigentes. ¿Cómo lo están resolviendo? ¿La limpieza no debe empezar por casa? Es una pregunta dirigida a Marisol. ¿Me has escuchado, Mari? Sí, perfecto. Empiezo contestando la pregunta y luego desarrollo Sí, un par son de dos. No, ideas. la pregunta es una cosa, pero lo que tiene que hablar es otra. Sí, Un par de ideas distintas. En realidad, la pregunta son dos preguntas, ¿no? Porque una cosa y la otra no tienen nada que ver. El haber quedado fuera de Lima y la corrupción como son quieras. dos preguntas. En el tema de quedar fuera de Lima, sí, pues esto es un tema, a ver, es un milagro que hayamos llegado hasta donde hemos llegado. Fernando es testigo de excepción, que tanto él como nosotros estuvimos haciendo grandes esfuerzos por hacer una convocatoria un poco más grande. Algunos estábamos más de acuerdo que otros con que se sumara gente, a determinadas personas. Yo creo que Fernando hubiera sido genial, pero nadie quería soltar la pelota, ¿no? Y eso es lo que complica. Lo hemos visto juntos, lo hemos conversado antes, así que lo digo públicamente, ¿no? Él siempre, y eso también hay que decirlo, Fernando siempre dijo: yo estoy dispuesto a no ser yo, pero busquemos una cosa en la que confluyan fuerzas, ¿no? Entonces, se buscó una alianza, la mitad estuvo de acuerdo, la otra mitad no, finalmente se cayó la alianza y llegamos, en realidad, trompicones a un proceso electoral convocado rápidamente. Esto no es un tema del partido, es un tema general. Y bueno, estamos a punto de no tener candidatos a Lima o tener muy pocos candidatos a Lima, y eso es una cosa que hay que asumir. La dirigencia, donde estoy yo, por supuesto, tendrá que asumirlo políticamente, y el partido tendrá pues que hacer lo que tiene que hacer un partido que pierda la inscripción si es que la perdemos, que es volver a inscribirte. Y yo creo que es un buen momento, no solo para nosotros, sino para todos los partidos que están en esta etapa de replantearse, de repensarse, de definirse también qué represento y qué cosa no represento, y sobre la base de eso continuar trabajando, ¿no? Yo la verdad no me veo fuera de la política y no me veo fuera de un partido político humanista que tenga la dignidad de la persona humana como eje o social cristiano, que es el PPC, ¿no? Pero en fin, el tiempo establecerá cuál es el destino de mi partido, y yo la verdad es que creo que no van a ser tiempos fáciles. Y el tema de la corrupción, mira, yo creo que cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Hay un corrupto en el PPC como si hay un corrupto en otro que está en la cárcel. El tema es que no hago diferencia entre si es de mi partido o no. Yo he sido, probablemente en eso soy bastante dura porque fui educada así, ¿no? Yo creo que es quien bien te quiere quien te hace llorar. O sea, yo no creo que el que te quiera te tenga que avalar una estupidez. Eres un ladrón, te está en la cárcel. Te voy a visitar, ¿ah? De todas maneras, si eres mi amigo. De todas maneras te voy a visitar.
pero no voy a hacer absolutamente nada porque no estés a donde tienes que estar. Entonces, la corrupción es un problema nacional, es un problema de mi partido, es un problema nacional. Y obviamente los corruptos buscan espacio para infiltrarse en la política. Hay un informe de la época en que Carlos y yo fuimos congresistas que hablaba de la infiltración del narcotráfico y del crimen organizado en la política. Es un secreto a voces, ¿no? Pero eso ha pasado porque lo hemos permitido. Y ahora sí, absorbiendo esas preguntas, regreso al tema. Ha pasado eso porque lo hemos permitido. Porque la política en realidad es complicada, porque tendemos a ser parte de la generalización, me incluyo, ¿eh? Yo también a veces cometo la injusticia de generalizar, entonces hablo de que todos los políticos son unos ladrones y copechados. No, yo no soy ladrona, pues puede estar de acuerdo conmigo, puede no estar de acuerdo, el informe Kroll, la señora Príncipe, mira, ya, discutamos de decisiones políticas, todo lo que quieran, pero robarme un sol, antes me corto la mano. Y como yo, cientos de políticos de distintos partidos que están acá sirviendo a su país. Porque la verdad es que estoy hablando acá con personas que todas trabajan muchísimo y saben perfectamente lo que estoy hablando. Una persona que entra a hacer política en este país, si no es ladrón, no puede vivir con eso, ¿eh? O sea, no, 16.000 soles sí, en un país tan pobre como este probablemente es muy complicado, pero yo soy notario. La verdad es que no necesitaría entrar a la política. Y creo que la gente que entra a política tiene que ser gente que no entre a vivir de la política, porque eso es lo más peligroso que hay. Porque se genera un círculo vicioso, perverso. La gente tiene que entrar a servir, tiene que entrar a dar su experiencia, a dar lo que sabe, conoce. A mí no se me va a ocurrir meterme a temas que no conozco. Pues. No entraría a energía y minas, no lo aceptaría. Pero sí entro a los temas que conozco, porque creo que puedo contribuir, creo que puedo aportar a mi país y siento que es un deber que es exactamente proporcional a todo lo que yo he recibido de mi país. Yo creo que no todos los políticos son ladrones, que no toda la prensa es mermelera, sí, hay muchos, pero no todos son. No todos los empresarios son abusivos, hay pues, pero no todos son. No todos los comerciantes son informales, pero no todos son. Entonces creo que hay gente buena en el Perú, mucha gente, su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos. Lo que pasa es que no se quiere meter a hacer política. Porque a nadie le gusta que lo insulten en Twitter, pues gente que en tu vida has visto, que no sabes quién es. Y que a veces te dan ganas de que se te pare al frente y decirle 4 carajos, pues, pero no lo haces porque tienes que mantener... Yo tengo una hija de 16 años que lee las tonterías que escriben en Twitter. 17, grita mi hija. 17. No es agradable. No es agradable, 17, grita. No es, me deja pésimo encima en público. No es agradable. Y es doloroso. Pero ¿qué cosa hago? Me voy. Y lo dejo a todos esos sinvergüenzas, que me sigan cambiando la ley, porque me encantaría que lo que dice Fernando sea verdad. Fernando, me encantaría que pudiéramos hacerlo sin el Estado. No podemos. Yo he trabajado en la Legión de María, trabajo en la Comisión Episcopal de Acción Social, trabajo en Inversión por la Infancia. No podemos. Para corregir el problema social que nos aqueja, la pobreza, la salud, necesitas modificar estructuras. Y para modificar esas estructuras necesitas poder. Y eso es el Estado. Entonces, si no lo asumimos, los buenos, con defectos, pues por supuesto no hay gente perfecta, no ladrones, con buenas intenciones, ¿quién va a dirigir el país? Esta gente. Gente que no está preparada, que ya no es lo peor, ¿ya? Porque se contratan a alguien que sepa. Gente que tiene intereses subalternos, gente que se va a cargar nuestro sistema pensionario, gente que se va a cargar el crecimiento de la agroindustria, gente que se va a cargar y siguen firmes en función de sus intereses. Entonces, yo sí los animo, por supuesto lo que ha dicho Fernando, vamos a fomentar la transparencia y la denuncia, a fomentarla en serio con la acción personal. Vamos a denunciar, si queremos en la fiscalía, si queremos en el Twitter, pero no hay que dejarnos atropellar, denunciemos, exijamos transparencia, completamente de acuerdo, me lo compro. Exijamos que los ministros tengan, que los gobiernos tengan por lo menos continuidad. No, Carlos, aparte de ti, dame 3 ministros que hayan estado 4 años, o 5. Chan, probablemente. No hay, pues. Y además, dame ministros que tengan continuidad. Tu programa no se lo pudieron bajar porque no pudieron, pero lo fueron distorsionando, ¿no? Poquito. Claro, porque todo el mundo quiere poner su sello, ¿no? Quiere tener y hay un egoísmo y una mediocridad que tenemos que corregir, sin generalizar. Me compro el todos juntos. Creo que hay que hacerlo todos juntos. Creo que efectivamente hay que denunciar, creo que hay que transparentar, creo que hay que trabajar desde el sector privado como trabaja Fernando, pero también creo que hay que estar dispuesto a meterse en esto. Porque la casa es de todos y está mugre. Y no podemos vivir al margen del Estado, o el Estado va a ser administrado
por la gente más incapaz, más corrupta, con intereses subalternos, y nosotros lo estamos permitiendo. Y yo creo que ese es el mensaje con el que quiero dejarlo, ¿no? Esto no lo va a hacer otro. El ejercicio de hay que hacer, no nadie hay que hacer, tengo que hacer yo. Y eso tiene un costo emocional, familiar, económico, un coste terrible. Pero es eso, ¿qué quieres dejarle a tus hijos? ¿Quieres irte del país? Porque eso es lo que va a venir si esto sigue así. O sea, ¿quieres dejar esto? Yo me quiero morir acá. Esa es mi tierra. O sea, hay que chambear, pues. Hay que trabajar. Fernando podría estar tranquilo, chacra, pero está aquí dándole. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitas comprometerte. Y yo la verdad los animo. Creo que eso es lo que ese es el sello que tendría que ser. Mira, hay gobiernos excelentes, mejores, peores, pero no hay gente que ejecute sus planes de gobierno. ¿Cuánta gente se necesita para hacer gobierno, Carlos? 400 inmediatos en los niveles más altos, 4.000. ¿De dónde? Si no hay. Los funcionarios se turnan nomás. Cambia la cabeza porque no hay. Si no tienes una misma mirada de país, ¿a dónde vas? Yo los animo a revisar CEPLAN también, y con esto acabo. CEPLAN es lo único que no se han cargado con todas las vacancias que han habido, ¿no? Porque como no les interesa, como a nadie le importa la planificación, han ignorado CEPLAN. Y la misma persona que dirigió CEPLAN desde el presidente Kuczynski, se quedó con Vizcarra y entiendo que se ha quedado ahora también. Javier Abugataz, un hombre que sabe. Y está trabajando planificación bien, y está sacando decretos para que se establezca cómo se planifica. Y a nadie le da importancia. Primero, porque saben que mañana cambia la ley. Y segundo, porque en realidad no entienden que las cosas no se hacen sin planificar. Uno diseña dónde quiere llegar, traza un camino y empieza a caminar. Y lo que tendrías que hacer es ir entregando postos. Y yo creo que deberíamos aspirar a eso, como país, como ciudadanos, como padres. La pandemia nos ha puesto en evidencia que no se puede sin el Estado. No se puede. Que el Estado te pueda... A veces yo quisiera decir, yo no necesito al Estado, solo que no me fastidie. Nada más, que no me friegue, yo me encargo, pero no es verdad. Porque no puedes asegurar tu seguridad y la de tu familia, porque no puedes asegurar que el hospital va a funcionar. Entonces hay que trabajar, hay que hacer política. Yo los animo, no es fácil, pero es lo que corresponde. Y si todos los que estamos acá hemos tenido la suerte y la bendición de que no nos falte una buena educación, no elegimos dónde nacer, pero sí podemos escoger por quién trabajar. Yo creo que tenemos que trabajar por un país distinto. Así que los animo a eso. El 21 no viene fácil, pero bueno, demandemos menos pelea y más trabajo de todos la clase política y la nueva clase política de nuestro país. Muchas gracias, Pepe. Y gracias a todos. Muchas gracias, Marisol. Muy interesante lo que has dicho. Y creo que estamos, todos pensamos igual. Entonces aquí hay una pregunta para todos, ¿no? Que espero que la respondan muy cortamente porque no tenemos mucho tiempo ya. Más que pregunta, es un comentario que vale la pena contestar, ¿no? Dice, y yo creo que parte del problema también es ese, que es el Poder Judicial. Dice así, somos claros que el Poder Judicial es el que entrampa y maneja él y los expedientes. En este caso tenemos infinidad de gente que está señalada como corrupta y que no ha sido condenada, y sigue pasando el tiempo, y siguen pasando los años, y seguimos en el mismo tren. No se puede continuar con esa mafia. ¿Cuándo cambiará esto del criollo y la cultura peruana sin educación? ¿Qué hacer? No solamente este partido lo ganamos todos, o este partido lo jugamos todos, pero creo que lo principal acá es que busquemos la fórmula y manera para poder juntar todos aquellos criterios éticos de hacer un trabajo en conjunto. ¿Qué dice Fernando? ¿Qué dice Fernando? Así vamos a hacer Fernando, Carlos, Fernando y Marisol. Tienen 1 minuto, bueno, 2 minutos ya. Yo estoy encantado con todo esto. Adelante, Fernando. Bueno, si yo... en toda generalización
es injusta. Aunque parezca mentira, hay jueces probos, ¿no? Hay jueces probos, me consta. Ahí donde convive la mafia, ahí convive la integridad, en todos los estamentos del Estado peruano, ¿no? Entonces, yo creo que lo he dicho, cuando uno se sienta coaccionado por un mal juez, vamos a tener que denunciarlo en redes sociales, ¿no? Es esta participación ciudadana que yo reclamo que no estamos ejerciendo, ¿no? Somos muy mansos cuando un secretario nos pide plata por abajo para apurar un expediente. Eso hay que darlo a conocer. Y yo creo que de esa forma vamos a ir corrigiendo. Yo no creo que el Poder Judicial se corrija a sí mismo, ¿no? Va a tener que ser la ciudadanía. Repito, este partido lo jugamos todos. Sí, así es. Adelante. Ya, Carlos. No, Marisol debe saber quién dijo esta frase de que para ser juez hay que ser una persona íntegra. Si sabe de leyes, mejor, ¿no? Pero en realidad un juez tiene que ser una persona íntegra, el resto es sentido común. Pero el problema del Poder Judicial no solamente es el Poder Judicial, es el sistema de justicia en su integridad, ¿no? Que arranca desde la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Porque en todas estas instancias es donde viene toda la corrupción de la que habla Fernando. Y realmente no hemos avanzado para nada, ¿no? Y además que ahora se cometen unas injusticias porque les da la gana, que son realmente reprobables. Lo que le están haciendo a Kuczynski no tiene nombre, ¿no? O sea, él todavía no lo acusan de nada, no tiene acusación. Ya tiene prisión preventiva, ya está con prisión domiciliaria. Le hicieron un embargo preventivo a sus casas. Todavía no hay acusación, o sea, menos sentencia, no hay acusación. Pero no solamente le hicieron embargo preventivo a sus casas, le incautaron las casas, es decir, ya tú no tienes control de esas casas, salen los inquilinos, esas casas ahora están bajo control del Estado. Su casa en Cieneguía, por supuesto, ya se robaron los sanitarios, esa casa, si antes valía 100, hoy vale 20, porque es una casa de campo, ustedes saben, si una casa de campo no la mantienes, desaparece. Entonces, él ya perdió ese patrimonio. Y todavía no tiene acusación. O sea, es terrible, es terrible. A mí, ese tipo de cosas me da que pensar si es que en algún momento se me ocurre meterme a trabajar en el Estado otra vez. Que me hagan esas injusticias realmente asusta. Pero eso existe. Y, o sea, no solamente hay un problema de corrupción, sino hay un problema de falta de racionalidad, persecución política, lo que fuere. Yo insisto, no he votado nunca por Keiko, pero que le hayan metido presa los meses que la han acusada de lo que lo acusaron, no tiene nombre. Eso no tiene sentido. Así que hay que ver qué cosas se hace, no solo por el tema de corrupción, sino por el tema de no cometer estas injusticias que dejan muy mal parada a toda la clase política y además son injustas todo lo que han hecho, ¿no? Gracias, Carlos. Fernando Calmel. ¿Ahí está Fernando todavía? Sí. No, ahí estamos, está en silencio. No, efectivamente, lo que ha dicho, me sumo a lo que dice Fernando, a lo que ha dicho Carlos, y lo que dijo Marisol hace un rato, ¿no? La justicia en este país persigue, y persigue hace muchísimos años, desgraciadamente, a todos los políticos, y a todas las personas, en realidad, porque el problema que tiene el Perú es que tiene mucha ley, mucha norma, mucho todo. Entonces, ese exceso de burocracia y unas multas exorbitantes y unas penalizaciones que pueden quebrar a una familia entera, hacen que la corrupción sea tu única alternativa. Y ese es el problema que tenemos. 800 soles por una multa de velocidad de tráfico. ¿Qué pasa si eres taxista? Tienes que vender el auto, más o menos. Esto es tu utilidad de todo el mes. ¿Te quedaste sin comer ese mes por pagar la multa? Entonces, hay que, y de repente te pasaste 3 kilómetros por hora, no te has pasado 200 kilómetros por hora. Entonces, hay que ver, se necesitan personas probas, se necesitan personas indicadas, pero tenemos que también limpiar un poco la cantidad de normas y la burocracia que tiene el Estado para que las personas probas
e indicadas puedan también trabajar, porque si no les terminan poniendo trampas, y estoy seguro que le ha pasado a Carlos, a Fernando y a Marisol cuando han hecho la función pública. Las mismas normas que se lo saben los funcionarios eternos de los ministerios que van rotando, le ponen trampa a las nuevas cabezas que llegan para que caigan. Entonces hay que limpiar el estado de normatividad. Por cada ley que sale deberíamos sacar 5 por lo menos. Gracias, Fernando. Muy bien. Marisol, ¿tú cierras? Sí, yo te agradezco mucho que además podamos cerrar con un tema que para mí es fundamental, que es el tema de la justicia, ¿no? Yo creo que esa es, en este país lo que no hay es seguridad jurídica, no solo desde el punto de vista contractual, que digamos lo conocen, sino que uno no sabe qué cosa va a pasar mañana en nada, en el tema tributario, en el tema penal, en el tema societario, o sea, las leyes cambian, ni siquiera se verifica el cumplimiento de la norma, a veces se dan las normas y nunca se desarrollan, ¿no? Entonces está ahí el fantasma siguiéndote y no sabes cuándo te va a terminar. Y sí creo que ese concepto de seguridad jurídica es consustancial al Estado de Derecho. O sea, no solamente para que exista crecimiento, inversión privada, inversión pública, que se enfrente a la impunidad, sino que creo que es la base sobre la que se sustenta el Estado de Derecho. Por eso es un Estado de Derecho, porque reemplaza el poder ilimitado del dictador, ley, y la ley fija los límites al ejercicio del poder del Estado. Pero en este país la ley puede cambiar, pues, ¿no? Existía financiamiento para los partidos políticos y el 50% de ese financiamiento, a ver, una gota, era para que los partidos formaran, para dejar pues, de tener tanto improvisado en política, ¿no? Entonces se asignaron 47 millones para formación a partidos políticos que tenían representación en el Parlamento. Y el día que votaron por la vacancia de Vizcarra también modificaron la ley de financiamiento y nadie ha hablado de ese tema. ¿Y qué aprobaron los partidos ese mes? Que toda esa plata que no se habían gastado y que año a año pasaban de presupuesto a presupuesto, ya no se usara para formación si no querían, se podía utilizar para campañas, sobre todo para campañas virtuales. Eso es un despropósito. Ese no es el sentido de la norma. Con eso nos han condenado a tener 5 años más de políticos improvisados, que no entienden la diferencia entre izquierda y derecha y creen que es un insulto. No es un insulto, es la concepción del Estado, grande, chico, la concepción de la economía, una economía centralizada, una economía abierta, la concepción de la libertad como un valor y de la justicia que se enfrentan o confluyen. Y eso es fundamental que la gente lo sepa. No si la chica o el chico que postulan o el señor o la señora que postulan son simpáticos, eso puede ayudarte a ganar, pero no a gobernar, ¿eh? Si no estás preparado y no sabes lo que quieres, en realidad lo que vas a hacer, y además solo no vas a llegar a ningún lado, pues necesitas un conjunto de gente que tenga esa visión. Es lo que ha hecho el presidente de Uruguay, lo pusiste tú de ejemplo cuando hablabas, Fernando, en el tema del COVID. Es un ejemplo en muchas cosas más. El presidente de Uruguay, cuando no ganó la vez anterior, trabajó 3 años en armar sus equipos. Sabía perfectamente quiénes iban a ser su ministro de Justicia, de Economía. No improvisó, todos estaban alineados a lo que tenían que hacer. No se peleaba un ministro con otro ministro porque ya habían tenido ese debate. Nos falta mucho, Pepe, pero yo también creo que ese, digamos, ese camino difícil que tenemos que escalar, lo podemos hacer juntos. O sea, yo sí creo que este país tiene un potencial impresionante y que esta forma tan linda en la que Fernando describía al migrante que regresa a la tierra porque ya no tiene que cargar con la vergüenza de que en Lima no te fue bien, ¿no? Y regresas a tratar de sacar adelante a tu pueblo. Es también una oportunidad, y como esa oportunidad, la oportunidad que nos da ahora la educación virtual para llegar a los pueblos más alejados, la brecha digital que hay que cerrarla, la brecha de infraestructura que hay que cerrarla, que es una oportunidad para generar trabajo sin botar la plata. Generas trabajo y a partir de eso generas riqueza, pero no botas la plata. Y existe ya aprobado un Plan Nacional de Infraestructura, hay que ejecutarlo. Lo que no hay que hacer es ver qué cosa me invento y cómo priorizo beneficiar a alguien y no a alguien más, ¿no? Yo quiero terminar agradeciéndote, Pepe, la oportunidad de conversar. No todos pensamos igual. No creo que nuestras diferencias tengan que venir con calificativos. A mí siempre me ha parecido que la violencia es el recurso del incapaz, ¿no? El que no tiene argumentos usa la violencia. Cuando tienes argumentos y se debaten ideas, Carlos y yo no hemos estado de acuerdo en todo, un montón de veces en el Congreso. Jamás me ha faltado el respeto ni se le he faltado yo a él. Jamás. Entonces nos une un respeto. Hemos tenido peleas juntos y a veces hemos tenido discrepancias. Jamás
ha sido necesario una falta de respeto de ninguno de los dos, ¿no? Yo creo que ese día perdíamos toda posibilidad. Yo no puedo, si alguien me falta el respeto al día siguiente, no le puedo decir, hola, no puedo. No puedo, no lo puedo cachetear porque no se puede, no me han entrenado para controlarme. Pero de ahí a no pasó nada, no pasó un ratito. Entonces bajemos un poco las decibeles, ¿no? Discutamos sobre ideas. Si una señora cree que la forma es emular a Venezuela, es su posición, discrepo de esa posición, no de ella. Ella tiene tantas virtudes, le hablo de Verónica Mendoza por supuesto, tantas virtudes que es peligrosa, porque tiene un componente ideológico que hace que esas virtudes se conviertan, en mi percepción de la vida, en un peligro. Tremendo. Porque no creo que el país tenga que retroceder, creo que el comunismo ha fracasado en todas sus visiones, y sin embargo eso no le convierte en una mala persona. Entonces hay que dejar de descalificarnos moralmente, y en todo caso cuestionar, más allá del ladrón, el corrupto, a veces hay que denunciarlo, pues. Pero pensar distinto, tener una opción distinta, incluso tener una legítima aspiración aunque pensemos igual y dividemos el espectro hasta destruirlo, merece un respeto, ¿no? Vamos a tratar de no aplaudir eso, porque los políticos, y acá termino, somos como los dibujos animados con la torta, ¿no? Está el olor de por dónde va la opinión pública y ahí vamos nosotros, ¿no? Entonces, si lo que se demanda es unidad, consenso, eso es lo que los políticos van a ofrecer. Y eso es lo que deberíamos demandar como ciudadanos. Diálogo, respeto, esta lógica de los valores que impregna, ¿no? Que contagia. Así que nada, es un bicentenario, son 200 años, todavía estamos en construcción, todavía somos una democracia joven, pues cometemos errores, nos confundimos. Pero yo creo que podemos hacerlo. Creo que lo podemos hacer y en eso está cifrada mi esperanza. Más allá de quién pase a la segunda vuelta y más allá de quién gane, que seguramente no será la persona que hubiera querido, pero me tocará ponerme a disposición para poder ayudar en lo que se pueda. Así que nada, muchas gracias y por este espacio, Pepe. Muchas gracias, muy interesante, magnífica tu explicación, tu exposición. Yo les agradezco realmente, este tipo de reuniones son muy beneficiosas, muy instructivas. Y sí, hay mucho que hacer todavía y hay que seguir bregando. Fernando, Marisol, Fernando, los dos Fernandos, Carlos, ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de estar juntos nuevamente para seguir chambeando por este país. A mí me gustó mucho eso que dijo Carlos Nehaus, ¿no? En el fondo, todos, ¿no? Este partido lo jugamos todos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer. De alguna forma, cada uno donde es capaz de hacerlo, hay que empujar para que esto funcione. Muchísimas gracias. Gracias, Ítalo, también. Y gracias a todos los que han participado. Estamos en contacto. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Un gusto, muchísimas gracias. Un gustazo. Adiós.